Bien, ahora, ¿cuáles son los principales aspectos que debemos de considerar en el diseño de un programa de seguridad? Primero, evaluar el riesgo. ¿En qué consiste? Pues evaluar todos los posibles riesgos, por ejemplo, incendios, sismos, ataques por vandalismo, terrorismo, por supuesto los robos y todos los inconvenientes que acarrean ese tipo de riesgos. Dentro de la evaluación también hay que estimar el nivel de inversión necesario o la cantidad de dinero que debemos de desembolsar para adquirir equipo, para adquirir servicios que nos ayuden a mitigar o a detener esos posibles riesgos. También será necesario tener en cuenta el valor de la propiedad, el grado de esfuerzo necesario para poder llevar a cabo un robo y también un aspecto muy importante, la facilidad de convertir los posibles bienes sustraídos en dinero en efectivo, o al menos moverlos rápidamente en el mercado ilegal, si es que se pudiera dar el caso, ¿no? El segundo aspecto es la protección física. Y bueno, ya en el tema anterior vimos diferentes elementos o dispositivos que nos pueden ayudar a ello. Por ejemplo, los muros, las cercas, las cerraduras, las puertas, las cajas fuertes, etcétera, ¿no? Bueno, todos estos dispositivos debemos de tomar en cuenta que su objetivo es disuadir y retrasar una entrada no autorizada a una determinada instalación. El tercer elemento a tomar en cuenta es la detección. Aquí debemos de tomar en cuenta que el riesgo evaluado y también el tiempo necesario para penetrar cualquier instalación, y también debemos de tomar en cuenta la velocidad a la que podemos responder ante esa acción ilegal para impedir o en su defecto pues retrasar ese acto delictivo. Otro elemento son las alarmas, cuya función principal va a ser el de incomodar a los posibles delincuentes y también informar al personal responsable, ya sea la policía o la seguridad privada que esté en esa instalación, ante un acto no autorizado. Bueno, estas alarmas ya las veremos con detalle más adelante. Pueden ser incluso alarmas manuales, automáticas, alarmas de tipo acústico, visual. También pueden tener respuesta de manera remota, etcétera. El siguiente aspecto es la respuesta. Y bueno, la respuesta a una alarma, como ya lo pudimos anotar hace un momento, es la acción que debe de llevar a cabo el personal responsable de la seguridad. Y ese personal responsable de la seguridad pues puede ser las fuerzas de seguridad pública, la policía, la Guardia Nacional, ahora que está muy de moda, o el equipo de seguridad privada que opere en la empresa, en la instalación. También tenemos siguiente aspecto, mantenimiento y la revisión. Se deben hacer pruebas frecuentes para que se minimice la posibilidad de que el sistema falle. Por supuesto, estas revisiones van a llevarse a cabo tanto a los dispositivos mecánicos electrónicos como a la instalación. Bueno, dentro de la seguridad física, ya analizamos a profundidad en la unidad anterior, tenemos 4 niveles de seguridad física. El primero es el diseño ambiental. Y este diseño ambiental tiene que tomar en cuenta que dentro de su configuración o dentro de su diseño, el objetivo principal va a ser el de disuadir ante cualquier amenaza. Un segundo nivel va a ser el control de acceso mecánico y electrónico. Por ejemplo, los sistemas de control automatizado, sistemas de control de tipo
manual, el siguiente nivel es la detección de intrusos. Bueno, esa detección de intrusos pues va a tener como finalidad el vigilar a posibles maleantes ante también eventuales ataques que estos pudieran realizar. El cuarto nivel es la vigilancia por video, y bueno, este video o lo que se obtenga de estos videos pues va a ser para la verificación de incidentes y el análisis histórico de hechos que pudieran ocurrir en una determinada instalación. Bueno, al final el objetivo de todos estos niveles pues va a ser el de convencer a posibles atacantes de que los costes probables de un ataque van a superar lo que pudieran obtener de dicho ataque, ¿no? En pocas palabras, estos niveles de seguridad van a buscar que el posible atacante, el posible asaltante, piense que le va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Bueno, entonces tomando en cuenta lo anterior, debemos de considerar aspectos claves en el diseño de un programa de seguridad. Voy a mencionar algunos puntos. Debemos de estar totalmente coordinados con todas las fases del diseño de la instalación, del edificio, de la planta, del almacén. Por ejemplo, hablamos del paisajismo hace rato. Y el paisajismo, cómo lo entendemos? Pues vamos a considerar un ejemplo. Por ejemplo, un arbusto grueso o robusto alrededor de una cerca puede ser un sitio que anime a eventuales ladrones a robar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en ese arbusto pueden esconder herramientas eh, y regresar a recogerlas en otro momento, en la noche, por ejemplo, para poder a lo mejor escalar esa cerca o cortarla, si es el caso. O también pueden aprovechar ese arbusto, ese árbol a lo mejor para poder sentarse o simplemente mirar la posible oportunidad para poder entrar a esa instalación, ¿no? Entonces el invertir en el paisajismo y asegurar que no haya elementos de la naturaleza que pudieran ayudar a los ladrones a primero entrar a la instalación y después, como les mencioné hace rato, por ejemplo, esconder herramienta o permanecer ahí para observar qué es lo que sucede dentro de la instalación, deberá de tomarse en cuenta. También debemos de considerar el diseño de los dispositivos de seguridad. Debemos de tomar en consideración que el costo de estos equipos, de estos dispositivos que probablemente se adquiera por la empresa o que se adquieran por la empresa, pues no superen el costo de lo que se está protegiendo. También todo el personal, es importante que todo el personal dentro de la instalación siga las reglas de seguridad que van a surgir como consecuencia de ese programa de seguridad. Entonces un buen plan de seguridad pues va a incluir desde ventanas resistentes, también puertas, cerraduras, por supuesto buenos hábitos de seguridad. Por ejemplo, el de siempre cerrar las puertas con llave, siempre cerrar las ventanas. Cuando alguna zona se desocupe, pues siempre mantenerla cerrada. También se deberá de tomar en cuenta aspectos como la vigilancia natural, es decir, si está en una zona, el inmueble está en una zona de alto riesgo, pues entonces habrá que a lo mejor considerar medidas adicionales. Y bueno, dentro de un plano de planta o desde que se concibe una instalación, desde que se está construyendo, también debemos de tomar en cuenta ciertos aspectos, y en ese plano de planta pues hay que identificar, ser muy claros en dónde van a estar los puntos de acceso, incluidas las puertas principales, puertas secundarias, las ventanas, a qué nivel del suelo van a estar esas ventanas, también todos los puntos de control internos y externos a esa instalación.
también identificar en ese plano todos los lugares en los que se van a ver o procesar, producir o utilizar materiales, información, donde tengamos activos o bienes importantes que deben de ser protegidos, también en donde vamos a tener almacenados o dispuestos ciertos artículos, ciertos productos, bienes que para la empresa son valiosos, ¿no? O para la instalación. También debemos de identificar todas las áreas restringidas, como por ejemplo subestaciones eléctricas, eh, a lo mejor ciertas zonas en donde solamente un personal autorizado puede entrar, etcétera. También debemos de identificar en dónde van a ir los dispositivos de alarma, dónde van a ir las cámaras del CCTV, si es que va a haber, también dónde colocaremos los servidores, los diferentes sistemas de tecnología, los periféricos, etcétera, para que ese sistema de alarmas o de CCTV funcione correctamente. Bueno, ya en una de las diapositivas anteriores hablamos de la evaluación de los riesgos, y bueno, esa evaluación de riesgos pues es un proceso para identificar los activos, los productos, los bienes que en una empresa, que en una instalación, que en un almacén es necesario proteger. Dentro de esa evaluación también debemos de determinar las amenazas que pueden actuar sobre esos activos que hay que proteger. También qué tan críticos son esos activos. A lo mejor, por ejemplo, si tenemos una máquina o algún equipo que es primordial para que la empresa opere, pues va a requerir un cuidado especial, un nivel de seguridad mayor que a lo mejor activos que no son tan importantes o que a lo mejor no son tan costosos, ¿no? También dentro de esa evaluación debemos de determinar las consecuencias si ese activo, si ese bien, si ese producto se pierde o es dañado, qué vulnerabilidades existentes en el ambiente, en el entorno de esa instalación existen, y de la mano con ello las probabilidades de ataque. Bueno, hablamos de activos, pero ¿qué nos referimos como activos? Pues personas, pueden ser los empleados de la empresa, clientes, proveedores, contratistas, visitantes, etcétera. Los bienes, pues el edificio, los equipos, los suministros, a lo mejor si hay dinero en efectivo en esa instalación. También nos referimos como activos a la información, por ejemplo, fórmulas secretas, el software, ciertos registros que se tengan ahí del proceso, etcétera. Y también nos referimos como un activo a la reputación que una empresa pudiera tener. Hablamos hace ratito que un activo puede tener una importancia crítica, entonces hay que determinar mediante una evaluación adecuada qué activos son los más importantes, estableciendo claro la consecuencia o el impacto que pudiera tener la pérdida o el daño de un determinado activo. Entonces, dentro de la identificación de posibles riesgos, posibles eventos que pudieran generar la pérdida o el daño de un activo, pues tenemos muchos, desde un incendio, una agresión, un robo, a lo mejor un disturbio, sabotaje, el robo por parte de los mismos empleados, ya sea para robándose información o revelando secretos. También existe el riesgo de violencia en el propio lugar de trabajo. También el propio riesgo que implican los procesos que se den en esa instalación, que se den en esa fábrica, en esa planta. Bueno, ahora, ¿cómo determinamos la probabilidad de un riesgo? Y bueno, antes de eso debemos de tener o de conocer la diferencia entre probabilidad y posibilidad. Entonces, posibilidad, la posibilidad de que algún evento se dé, pues la podemos determinar a lo mejor a través de nuestra experiencia, a lo mejor a través de nuestro juicio, de nuestra lógica. Y para establecer la probabilidad, pues necesariamente tenemos que establecer una medida
una forma cuantitativa de medir si ese riesgo puede ocurrir o no. En este sentido, empresas como las aseguradoras, a través de los actuarios, a través de las bases de datos que vienen recopilando a través de mucho tiempo, pues tienen bien establecidas estas fuentes, estos datos, para establecer de una manera pues más o menos certera la probabilidad de que se dé un cierto evento. Bueno, también si hablamos en el entorno de la seguridad de la empresa, de la cadena de suministro, que es a lo que nosotros nos compete, pues también habrá personas que, dada su experiencia, dada a lo mejor la recopilación de datos históricos, nos pudieran dar una mejor idea de qué tan probable es que ocurra un cierto riesgo en una determinada instalación. Entonces, esa probabilidad de ocurrencia, vamos a decir que va a ser muy probable cuando exista más del 90% de posibilidades de que ocurra. Probable entre 50 y el 90% de probabilidad de que ocurra. Moderadamente probable entre el 10 y el 50% de probabilidad de que ocurra. Poco probable entre el 3 y el 10% de probabilidad de que ocurra. Y muy improbable, menos del 3% de probabilidad de que ocurra. Entonces, herramientas como la matriz de riesgos nos pueden ser de ayuda para determinar de una manera más fiable si un riesgo, o mejor dicho, la probabilidad de que un riesgo afecte o dañe un cierto activo. Bueno, también como lo mencionamos hace rato, debemos, dentro de la evaluación de los riesgos, determinar las consecuencias de los eventos. Entonces aquí también vamos a tener diferentes niveles y vamos a decir que si la consecuencia de un riesgo es entre los 0 y $5,000, pues va a ser no grave. Y bueno, estas cantidades pues son relativas, ¿no? Porque a lo mejor habrá algún negocio en que $5,000, o una empresa, un negocio en el que $5,000 pues sea una cantidad importante, pero digamos que son estándares para aplicados a empresas medianas, ¿no? Entonces decimos que un riesgo tendrá consecuencias no graves cuando las pérdidas estén entre los 0 y $5,000. Las consecuencias serán no demasiado graves cuando se den lesiones menores en personas que generen menos de un día de inactividad y las pérdidas económicas estén entre los 5 y $50,000. Y las consecuencias serán graves cuando tengamos lesiones graves que generen de 1 a 7 días de inactividad en las personas y generen pérdidas económicas entre $50,000 y $500,000. Consideraremos consecuencias muy graves de un riesgo cuando se dé la pérdida de vidas o lesiones graves en personas, generando de 7 a 30 días de inactividad, y también las pérdidas económicas estén entre los 500,000 y el $1,000,000. Y consideraremos una consecuencia catastrófica cuando se dé la pérdida de varias vidas humanas y el total de los daños sea más o superior al $1,000,000. Entonces, también dentro de los diferentes actores que pueden fungir como una amenaza, tenemos en el nivel más pequeño pues a los pequeños delincuentes, a los vándalos, a lo mejor a los borrachos. En un segundo nivel ya tendremos a delincuentes violentos y a personas con algún desorden mental, empleados descontentos. En un tercer nivel, un nivel más alto, tendremos a la mafia organizada, crimen organizado y a ladrones profesionales. En un cuarto nivel tendremos a hackers, espías, activistas, y en un último nivel, en el nivel que más daño pudiera causar, estarían los
los terroristas, servicios de inteligencia de otras naciones, de otros países, sectas religiosas, guerrilleros, etcétera. Bueno, al final de todo ese proceso de determinar la probabilidad de un riesgo, debemos, como lo mencionamos hace un momento, priorizarlos y también establecer medidas para reducir el efecto que esos riesgos pudieran tener. Y para ello debemos de hacer lo que se conoce como análisis de vulnerabilidad. Entonces, dentro de este análisis de vulnerabilidad, debemos de definir los escenarios de ataque y su resultado probable. También evaluar la eficacia de las medidas de seguridad que adoptemos. También identificar defectos que pudiera tener nuestro sistema de seguridad. Estimar la probabilidad de un ataque o de un riesgo. Y bueno, para ello, no solamente basarnos en nuestra experiencia, en nuestra lógica, sino también en utilizar información, registros históricos, datos históricos que se tengan disponibles. Entonces, en este aspecto, información que a lo mejor nos pudieran proporcionar empresas especializadas en el medio o estadísticas publicadas por las autoridades gubernamentales pudieran ayudar a ello. También debemos de analizar qué tan atractivos son los activos que contamos para los delincuentes y en base a ello pues definir las eventuales medidas de seguridad que vayamos a adoptar o a modificar si es que se requiriera hacer alguna modificación. Dentro de la planificación de la seguridad, como ya lo estuvimos recalcando, debemos de identificar y priorizar los riesgos. También debemos de determinar las mejores medidas de seguridad para mitigar esos posibles riesgos, centrándonos primero en los riesgos de más alta prioridad o probabilidad. Bueno, los riesgos de menor prioridad, a medida que los recursos lo permitan, pues también atenderlos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de actuación ante posibles riesgos en la seguridad. Por ejemplo, un robo, ¿qué medidas de seguridad pudieran contrarrestar esa acción del robo? Pues cerraduras de alta seguridad, a lo mejor mejores puertas o refuerzos para las puertas que actualmente se tienen, a lo mejor colocar alguna alarma, hacer patrullajes más frecuentes. En el caso de robo de la información, que pudiéramos realizar como medida contra ese robo de información, pues a lo mejor comprobar los antecedentes de los empleados, dar capacitación, información a esos empleados, colocar candados o zonas de acceso restringido, tener archivadores de alta seguridad, o también pudiéramos tener destructoras de documentos.